Hola a todos, ¿cómo están? Una nueva semana de el ritual semanal, ¿cierto? En la comunidad de Procurement Connect Latam. Quería, bueno, primero, antes que saludarlo y continuar con el tema, que hoy día tenemos un tema muy importante, que es cómo relacionar, ¿cierto? Y más bien, cómo gestionar los proveedores complejos en Latinoamérica y todos los conflictos que puedan darse a partir de ahí. Entonces, es un tema bien relevante. Pero antes de comentarle un poco eso, quería hacer una pausa y quería hablarles del concurso que tenemos pasando en paralelo. Como muchos de ustedes saben, la comunidad que hoy día vive en School ha agarrado mucha fuerza y nuestra intención, ¿cierto?, de poder darle mucha más potencia, mucho más auge y que las cosas sucedan ahí. Y como ya saben, estamos premiando a la persona que más comparta, a la persona que más interactúe, ¿cierto? Y a la persona que más invite a colegas, pueden ser de su propia empresa o de otras empresas de procurement, de área de compra, ¿cierto? Abastecimiento, supply chain, lo que ustedes consideren que sea un colega. Nosotros revisamos cada una de las solicitudes de la gente que quiera entrar y con esto es la forma de ganar más puntos. Así que les dejo la invitación porque el concurso está en pleno proceso todavía. Falta muy poquito para conocer al vencedor de un iPhone 17 Pro, pero lo importante es que todavía hay tiempo y da lo mismo, digamos, quién esté el primero, sino que quien invita a más gente, estoy seguro que se va a llevar el premio. Así que, nada, como les decía, saludarlos a todos los que están presentes, tanto en el en vivo como los que se sumen en diferido. Así que felices de poder conversar con ustedes. Entonces, vámonos de lleno, ¿cierto?, al tema de cómo gestionar con proveedores complejos en Latinoamérica. Antes de meterme como en la profundidad del tema y ver algunos casos específicos, me llama mucho la atención que hoy día, de hecho, tuve una conversación con una persona, un subgerente de una empresa importante aquí en Chile que trabaja en el área de abastecimiento, y me decía que generalmente lo que le pasa mucho que él ve su área en dos, como, sí, en dos verticales, ¿no? Como podríamos llamarlo, por una parte, asegurando que la calidad, o más bien, que los tiempos de ejecución de sus proyectos hacia sus clientes sean impecables. O sea, él se preocupa mucho de que, más allá digamos, en el fondo, fijarse mucho en temas como específicos de la calidad de los materiales y todo eso, que obviamente sí se fija, pero para él mucho y muy importante y mucho más importante que las cosas sucedan en los plazos que se comprometieron. Es una empresa que se encarga de entregar proyectos fotovoltaicos, tanto para empresas como personas, pero lo importante es que las fechas se tienen que cumplir. O sea, el servicio acá es número uno y del gerente general, ¿cierto?, hasta el último empleado de esa empresa sabe perfectamente que es así. Entonces, ¿por qué le menciono esto y por qué tiene que ver, digamos, con proveedores? Porque finalmente él me dice que es muy importante en su empresa y en su, digamos, en su gestión, el que pueda fijar muy claramente en los contratos el tema de las multas por no llegar con el material a tiempo, ¿cierto? Por no llegar con el material a obra, a tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y independiente del precio. Entonces, eh, paga mucho más muchas veces, pero el servicio nunca se pierde, la calidad del servicio nunca se pierde y entrega en tiempo y forma cuando tiene que entregar. Entonces, esa es una política interna de compra y dentro de las cláusulas tienen muchas de estas, digamos, a nivel un poco de que los materiales como tienen que llegar a tiempo, tiene muchas penalizaciones si no llegan a tiempo y tiene como batch de penalizaciones. Entonces, tiene por una parte los batch de penalizaciones, por ejemplo, si no entregan un día, 2 días, etcétera, pasa al siguiente nivel y en el fondo las multas van creciendo, ¿no? Entonces, si pasa al segundo nivel y sigue el proveedor no pagando, pasa al tercer nivel de multa y son súper significativas.
Entonces, él asegura un poco de que de esta manera, y me lo comentaba como una buena práctica para empresas que trabajan más que nada por temas de servicio, insisto, y SLA de servicio, en vez de pagar altos precios por los materiales, que es una buena recomendación para que los proveedores no fallen en los tiempos y forma, ¿no? Entonces, te lo quería comentar porque quería partir así la charla hoy, ya que justamente una de las cosas más importantes a la hora de fijarnos y para no tener conflictos, ¿cierto?, con nuestros proveedores más clave del negocio, que generalmente son los de que se cumple perfectamente la ley de Pareto, en el sentido de que son los proveedores clave, ¿cierto?, los que no pueden fallar y los que me mantienen el negocio, digamos, core, son proveedores clave en la cadena de suministro. eh, Esto de poder también orientar y preguntarse, ¿no? Mi empresa está orientada a precio, el servicio que brinda mi empresa está orientada a 100% a precio, o también hay un tema que tiene que ver con el compromiso y el servicio que tengo con mi cliente. Si la respuesta es la segunda, bueno, entonces quizás esto de no entregar en tiempo y forma vale más incluso que la variación de los precios. Entonces se los quería comentar porque me parece súper interesante. Entonces, a ver, hay ciertas formas, ¿cierto?, de entender qué es lo que es un proveedor, digamos, digamos, de complejidad, ¿no? Hay distintos tipos de complejidad. Y, y en el fondo, para entenderlo mejor, hay como, la teoría, hay como una especie de mini matriz, ¿no? Que uno lo puede ver de cierta forma, que en el fondo es complejo, ¿cierto? Es como un complejo con poder, por decirlo de alguna manera, cuando hay un proveedor dominante, donde puede subir el precio, donde impone términos, ¿cierto? Y donde no da el SLA real. Eh, ¿A qué voy con esto? Que hay proveedores en el fondo que obviamente por el, por donde ofrecen el servicio, por la cantidad de oferta de ese servicio en nuestras regiones o empresas en las que operamos, podría subir unilateralmente el precio inclusive, y es muy difícil a nivel contractual, ¿cierto?, poder dejar alguna cláusula que no permita esto debido a la naturaleza del servicio, ¿no? Por ejemplo, los proveedores de metales, los proveedores de algunas materias primas, están con distintas fluctuaciones, ¿cierto?, debido al entorno global en el cual nos movemos. Si algo pasa en, no sé, en el sudeste asiático, repercute en algunos materiales, ¿cierto?, y repercute en algunos precios. Entonces, sobre todo en algunas regiones donde no hay proveedores con mucho stock, ¿no? Entonces, son proveedores súper puntuales, donde pueden subir el precio unilateralmente, donde se imponen los términos, y en esta parte de la matriz es como estos proveedores dominantes. Por otro lado están los complejos por operación, que son, por ejemplo, todos estos conflictos que tienen que ver con que el proveedor con el que estamos trabajando muchas veces incurre en facturas mal emitidas, ¿cierto? O cambian de razones sociales, o, por ejemplo, temas de impuestos, ¿cierto? Siempre hay problemas. Tienen problemas también con la paga a sus propios trabajadores. Por ejemplo, acá en Chile existe un instrumento que se llama el F30, que es un documento que emite, digamos, una entidad gubernamental que básicamente permite saber que una empresa le está pagando a sus propios trabajadores. Pero esto no sé si en todos los países de Latinoamérica funciona igual. Creo que una buena práctica, y al final se da mucho de que es un documento el cual sirve mucho a la empresa para poder respaldarse, ¿cierto?, de que está todo en orden y que ese proveedor no tiene riesgo, por ejemplo, de pagos, o que me va a incumplir con el trabajo, ¿cierto?, el cual yo le estoy encomendando, etcétera, etcétera. Creo que hay mensajes en el chat, me voy a tener en este minuto para poder conversar con ustedes. Perfecto, sí, estamos saludando. Bueno, ahí los aprovecho a saludar a todos los que están en el chat. Hoy día un tema eh, bien interesante. Nos gustó un poco profundizar en esto, pero seguramente la próxima semana ya vamos a tener también un invitado con otro tema bien especial, y estamos armando un webinar pronto en vivo, ¿cierto?, para analizar las cláusulas de contratos, como haciendo un workshop en vivo de las cláusulas más leoninas o más conflictivas que uno puede tener a la hora
de ser un líder de procurement. Entonces, prepárense, ahí lo vamos a estar anunciando. Aprovecho de pasar la propaganda. Bueno, siguiendo en eso, ¿cierto? En temas de complejidad, ¿cierto? Con algunos proveedores, pasa mucho también el tema, obviamente, legal, ¿no? Y de compliance, o sea, todo lo que tiene que ver con jurisdicción, dónde aplica el servicio, si hay algún problema en el contrato, dónde vamos a ir a litigar, ¿cierto? Si es que un, un proveedor internacional a lo mejor va a querer litigar en una jurisdicción donde yo no tengo ni siquiera servicios como empresa, ni siquiera tengo abogado, e incluso puede perjudicar muchísimo a nivel de costos ir a tener, digamos, que defender algún conflicto con un proveedor de manera internacional en alguna jurisdicción, digamos, de Estados Unidos o lo que sea, puede ser súper perjudicial. Incluso vale la pena quizás incurrir en una falta al contrato y pasarlo por alto que ir a pelear, digamos, a, a una corte con algún proveedor en particular. Eh, Aparte, a nivel de auditoría, que está muy en boca, ¿no? Todo el tema de ESG, todo el tema también de compliance, si hablamos a nivel de software, por ejemplo, todo el tema de la protección de datos, tanto en Colombia como en Chile como en México, son leyes súper eh, digamos, como cuidadoras de los datos de las personas. Entonces, si hablamos a nivel de software también, a nivel de todo lo que es compliance, insisto, es muy importante poder levantar estos temas antes, ¿no? Poder conversarlo antes, poder pedirlo antes, poder validar que el proveedor que estoy contratando sí tenga la protección de datos correspondiente, se maneje a nivel de GDPR, ¿cierto? A nivel de la norma europea de la protección de datos, o que mantenga la ISO, ¿cierto? Que todas las certificaciones ISO y también de manejo de materiales, digamos, peligrosos, etcétera, etcétera, hacen que nosotros como empresa nos podamos asegurar y un área de procurement se vuelva súper relevante para poder analizar este tipo de cosas, ¿no? Y por último, muchos complejos también digamos, conflictos más bien se dan por el tema del delivery, ¿no? Lo que hablaba al principio, no se cumplen los tiempos, mala adopción, ¿cierto? O mala colocación de estos materiales, no estaban tampoco estipulados dónde se tenía que dejar este material, si es que iba a tener algún costo, si se iba a dejar en algún lugar en el cual era distinto a lo que decía el contrato, ¿cierto? Mucho depende también de qué cosas podamos eh, visualizar antes, ¿no? Como un consejo que en algún momento me dieron fue, piensa que el contrato básicamente, obviamente es posterior a poder imaginarme cómo va a ser trabajar con este proveedor, ¿no? Y toda la faena que va a cumplir. Por ejemplo, si es que hablamos de un proveedor de materiales, ¿cierto? Que tiene que ir a trabajar a quizá una obra o un proveedor de construcción, un proveedor de que tenga que ver con proyectos de construcción, por ejemplo, hay muchas cláusulas muy importantes a la hora del traslado del personal, que cosas que uno no siquiera las piensa, ¿no? Pero que al final ponerse previamente en el papel de qué es lo que tiene que trabajar este proveedor y en qué y cómo va a ejercer en el fondo el servicio, hace que todos estos temas como de que no existen por contrato muchas veces o que deberían existir en el contrato se pasen por alto. Entonces, vale mucho la pena pensar cómo va a ser la entrega de este servicio previo a incluso ponerse a redactar el contrato. Muchos de estos se escapan del contrato marco que la empresa tiene, ¿cierto? Y de cierta forma no eh, no estipulan todas las condiciones y es por eso que es muy importante ponerse en el papel antes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay, hay varias, eh, hay varias como aristas que pensar previo incluso a sentarse al contrato, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los no negociables, cierto? La salida al control, eh, y en el fondo cómo vamos a terminar este contrato, también vale la pena ponerse a pensar antes, porque está perfecto, obviamente, pensar de qué manera vamos a trabajar juntos, pero también en cómo vamos a terminar esta relación entre empresa y proveedor.
¿Cómo va a ser el preaviso, cierto? Que haya un preaviso razonable, o sea, que exista una salida limpia. Yo no sé como empresa cuánto también voy a tener que recontratar a este proveedor y cuándo las condiciones de mi empresa van a cambiar o van a exigir más incluso. Entonces, todo eso tiene que estar súper pensado antes y también la exportación de datos, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de un software, o sea, todos los datos son míos como empresa y tengo el derecho a poder extraerlo tranquilamente cuando yo quiera hacer todo y hacer que toda esta información viaje a mi empresa directamente, ¿no? Entonces, hay muchas condiciones y por eso digo que vale la pena ponerse a pensar antes de que pasen las cosas, de que sucedan, ¿no? Tengo, me parece aquí algunas, no sé si preguntan en el chat, Álvaro está comentando aquí, eh, los voy a leer ahora. Por ejemplo, Álvaro dice, en el caso de los servicios o insumos con servicio asociado personal en planta, es importante tener un control contratista que monitoree continuamente el cumplimiento laboral, como el que menciona Pancho, evitar que sucedan situaciones imprevistas si pudiese haber anticipado, ¿cierto? Importantísimo. Y también importante también que la operación en el área de usuarias dejen de pensar que nada puede pasar y pueden seguir trabajando como siempre lo han hecho. Pueden pasar cosas como el COVID, lo que menciona Liz, que descolocó mucho teniendo solo un proveedor validado, teniendo que comprar caro y quede de stock. Sí, efectivamente, hay muchas cosas importantes. De hecho, digo, esta sesión, ¿cierto?, que tenemos toda la semana a esta misma hora, la idea es que sirva como conversatorio, que bueno que están dejando sus opiniones, la idea es que co-construyamos este espacio, ¿cierto? Y si también quieren profundizar en algún tema, perfectamente lo podemos hacer y nos dejan ahí en el chat, ¿cierto?, sus sugerencias. Yo felices de poder profundizar ahí, ¿ok? Perfecto, súper. Entonces, continuando un poco con el tema, ¿cierto? Eh, yo creo que dentro de los no negociables, los voy a nombrar, ¿cierto? Al menos desde mi punto de vista, obviamente está una buena salida y un buen control de lo que está entregando el proveedor, que es básicamente todo lo que hemos conversado hasta ahora. ¿Cuál es el precio, cierto? ¿Cuál es el tope de aumento anual del precio? ¿Cuál es el precio que va a ser claro desde un principio? Eh, ¿Cuál va a ser las políticas de renovación de este contrato? Muchas veces los proveedores tratan de poner la cláusula de autorrenovación. Díganme acá o el que arroje la primera piedra el que no se le ha pasado una autorrenovación, ¿no? Creo que es súper complejo ese tema y a muchos de las áreas de procurement les pasa muchísimo. Eh, por otra parte, el crecimiento, ¿no? ¿Qué pasa si crecemos? ¿Qué pasa si el volumen de material o lo que quiera consumir este proveedor aumenta considerablemente? También considerarlo, ¿cierto? De nuevo, imaginarse cómo hacer el servicio de este proveedor antes, creo que elimina muchos dolores de cabeza. Por otro lado, y bueno, ya lo hemos conversado un poco, cuáles van a ser los estándares, ¿cierto?, de compliance, de seguridad, de privacidad de los datos, cuál va a ser el SLA y el soporte que vamos a exigir a este proveedor. Creo que esos 4 puntos para mí son súper relevantes a la hora de los no negociables y creo que es parte de las conversaciones previas. Una de las cosas que quería tocar también, que va muy de la mano, es que debemos tratar bien a los proveedores. Me he pillado en vidas anteriores, en otros trabajos, en que el área de procurement, eh, o sea, hay elementos, hay personas que tratan muy mal a los contratistas. Los tratan con grosería, los tratan con, como poniéndole el pie encima, ¿no? Como casi yo soy tu jefe y puedo hacer lo que quiera, o decirte lo que quiera. Y eso es pésimo para la salud, tanto del profesional que está detrás, ¿cierto?, del procurement, como en la empresa en la cual yo estoy trabajando, ¿no? Como empleado, ¿cierto? Tengo que velar efectivamente de que la relación se mantenga, sea próspera, de mantener a los proveedores contentos. Escuchaba el otro día a alguien que me decía eh, que cuando necesitaba cosas especiales, había un proveedor que formaron muy buenas relaciones y estas relaciones que formó con este proveedor lo salvó cuando había que hacer cosas extraordinarias, cuando había que quedarse hasta todo el fin de semana trabajando y quedarse toda la semana hasta las 12 de la noche sacando un proyecto, era el proveedor el que estaba detrás y le brindó la ayuda.
Pasa muchísimo, pasa muchísimo. Y Liz me comenta aquí, más que procurement, por lo general ese maltrato lo he visto más en los usuarios y si perjudica nuestra negociación, confiabilidad y estabilidad. Totalmente, totalmente. Un poco lo que estaba diciendo, que al final somos humanos, ¿no? Y las relaciones entre partes debiese ser totalmente alineada con lo que queremos. No, no vamos a ver en qué puede pasar en un tiempo más, ¿cierto? En cómo vamos a necesitar esos proveedores, pues ayuda especial, ¿no? Entonces, creo que es súper importante. Por otro lado, algo que creo que ayuda muchísimo a evitar los conflictos también, y yo creo que es una buena práctica poder negociarlos desde el inicio con el proveedor, efectivamente es quizá al proveedor hay cosas que le importan y a uno le cuesta un poco, digamos. Por ejemplo, pago anual y si aquí hay un descuento importante real de por medio, obviamente cuidando mi flujo caja, cuidando lo que la empresa vela como política de compra, pero si a lo mejor puedo tener un pago anual único para darle caja a mi proveedor y hay un descuento real importante, pues ¿por qué no preguntarlo, no? ¿Por qué no consultarlo desde antes? Por otro lado, creo que al proveedor lo ayudamos mucho también sabiendo cuál es el logo de mi empresa, ¿cierto? ¿Qué tipo de trabajo está haciendo? Porque el proveedor obviamente se mueve conmigo, pero también con la competencia y con otros proveedores, entonces, perdón, con otra empresa. Entonces, creo que es importante también saber eso, el prestigio que hay por detrás de la empresa que nosotros estamos defendiendo y cómo puede ayudar eso al proveedor. Cómo le podemos dar un caso de éxito incluso, cómo le podemos decir como, eh, cierto, darle ese espaldarazo, esa cierta ayuda que va a permitir que ese proveedor también viva en el tiempo, o sea, que en el fondo consiga otros clientes por fuera, que a lo mejor incluso pueda trabajar con mi competencia, pero si yo lo puedo ayudar para que él sobreviva y me mantenga al servicio de un servicio crítico en el tiempo y asegurarme que le vaya bien tanto como a la empresa, ¿no?, que estamos defendiendo, creo es un punto fundamental también. Otra cosa que yo creo que es súper importante y que no se ocupa mucho, ¿no? Que es como eh, el tema el tema del, no sé, el tema de salida, ¿no? De cómo vamos a hacer de que este contrato funcione, pero también cómo vamos a hacer de que para el proveedor le funcione, ¿no? Por ejemplo, una alternativa buena, una alternativa, por ejemplo, suficiente, yo creo que para ambas partes, es efectivamente no sé, que el proveedor, sé que ahora pasándome un ejemplo de software, ¿no? Sé que el proveedor ofrece un servicio por usuario, a lo mejor que podamos conseguir descuento por número de usuarios, por admin, por cómo accedo a la información rápida, fácil, cuando yo quiera, y no crear como conflicto al acceder a la información, creo que también es súper valioso. Ayuda muchísimo a que la empresa pueda caminar sin necesidad del proveedor de por medio, ¿no? Entonces, yo creo, y un poco resumiendo algunos de los puntos que he conversado hoy, creo que esta charla incluso da para unas dos o tres partes, creo que hay muchos temas que tratar, pero al final creo que me quedo fundamentalmente con el tema de la comunicación entre partes. Creo que es muy real el hecho de que somos humanos y necesitamos conversar con nuestra contraparte muy seguido para que no hayan temas, eh, digamos, eh, que no hemos conversado y que van a ser problemas a futuro, ¿no? De hecho, una estadística que estaba leyendo acá decía que el 72% de las organizaciones han enfrentado interrupciones significativas causadas por un proveedor que no llegó con lo que necesitaba llegar. Entonces, siempre creo que al final el pilar fundamental es la comunicación previa, ¿vale? Incluso antes de imaginarnos cómo vamos a trabajar con este proveedor. Por otro lado, creo que es súper importante la gestión proactiva y el monitoreo continuo con el proveedor, más allá de los estados de pago, más allá de poder estar digamos, analizando números, vale la pena juntarse con el proveedor de vez en cuando, ¿cierto? Saber cómo está, qué necesita, cómo se crea esta cultura de confianza y colaboración. Muchas veces dejamos de lado esto, nos preocupamos solo del número de nuestra empresa, pero finalmente, insisto, somos humanos, creo que el punto más importante y que rescato de esta conversación es ese,
y nada, tener evaluaciones de desempeño, creo que también ayudan, tanto así como son las evaluaciones 360, ¿cierto? De performance con nuestros propios trabajadores o colegas, que se da naturalmente. ¿Por qué no hablar con el propio proveedor de vez en cuando, ¿no? Tener estas evaluaciones de desempeño periódicas creo que ayuda muchísimo a alinear expectativas, a decir, bueno, hasta aquí llega, o sea, esto es lo que espero yo de ti, ¿cierto? Esto es lo que estás haciendo mal como empresa, etcétera, etcétera. Creo que es muy importante. Y otra parte relevante, ya me queda un minutito, pero insisto, creo que este tema va para mucho, es que hay un marco de trabajo que yo creo que ayuda mucho también para este efecto. Lo he visto en otras empresas que lo aplican y que se llama la famosa ruta de resolución de conflictos, eh, que básicamente es como, bueno, del día 1 al día 10 hay una negociación directa, una conversación directa, post, digamos, en la evaluación de desempeño, etcétera, donde la idea es intentar resolver el problema, ¿cierto? Mediante discusiones informales o sesiones conjuntas de resolución de problemas entre partes. Luego hay una etapa, ojalá entre el día 10 y el día 20, para que esto no escale tanto todavía, donde hay un escalamiento, digamos, a directivo. O sea, por ejemplo, si no hay acuerdo, el conflicto debe obviamente evaluarse a los directores de ambas organizaciones y, y poder tratar de resolver algo que no está siendo fácil de resolver en la mesa, ¿no? De negociación. Y por último, ya obviamente pensar en un arbitraje, algo así, pero idealmente no llegar a eso, idealmente controlar todo. Creo que dentro de los procesos, si lo pensamos como en cuatro fases, justamente está conversar con el proveedor, que si hay una relación humana de por medio. Luego, obviamente, tratar de imaginarme el contrato o cómo va a ser el servicio, ¿cierto? Directamente, previo a que el proveedor ejerza el servicio. Luego de eso está el contrato, probablemente tal, la parte legal, y ya por último todo este tema de manejo de conflictos, ¿no? Si hice los tres pasos anteriores bien, creo que se disminuye muchísimo el cómo gestionar estos proveedores complejos en Latinoamérica. Entonces, eh, eso muchachos y muchachas. Creo que ha sido una sesión bastante rápida y me quedé con muchas cosas que querer comunicarles, pero, pero nada, quería decirles que cada vez somos más, cada vez esta comunidad crece, no vamos a parar hasta que yo creo que nos sintamos satisfechos de entregar todo el valor que queremos entregar, así que muchas gracias a los que asistieron a esta sesión, lo espero la próxima semana. Les recuerdo el concurso que vamos súper bien, el que quiera ganarse ahí un iPhone, invitando a colegas o gente incluso de otras empresas, pero que trabajen en compra, procurement, abastecimiento, felices y nada, los dejo invitados la próxima semana. Les mando un abrazo grande, que estén muy bien.